Bueno, buenas tardes o buenos días, según la hora que la vean. Nos corresponde la segunda clase que me toca impartirles, que es rotura prematura de membrana, este año 2020 en Clínica de la Mujer. Siempre partiendo por la definición, la rotura prematura de membrana se refiere a la rotura de membrana corioamniótica o la membrana amniocorial antes de que se inicie el trabajo parto en la mujer. Recordarán de embriología, me imagino, ¿no es cierto?, la constitución de las membranas amnióticas y de la membrana coriónica, fusionadas generalmente a partir ya de las 16-18 semanas adelante, y que tienen como misión principal contener el líquido amniótico y darle el ambiente en el cual el, el embrión y sobre todo la etapa fetal se pueda ir desarrollando adecuadamente. Constituye además una barrera, ¿no es cierto?, hacia el exterior, que es muy importante en este concepto de que la indemnidad de la membrana coriamniótica o amniocorial, junto con la presencia de la adecuada cantidad de líquido amniótico, constituye una barrera para los factores mecánicos externos y sobre todo infecciosos. Sobre todo estamos pensando en la vía ascendente de infección a partir de vagina y hacia el canal cervical hacia la cavidad misma del útero. Siguiendo con las definiciones o generalidades del tema, vamos a decir que la rotura prematura de membrana, la RPM, vamos a hablarlo de aquí en adelante, la RPM afecta al 10% del total de los embarazos. De este 10%, el 80% ocurre en mayores de 37 semanas, o sea, cuando estamos en la etapa de término. Acuérdense que la etapa de término del embarazo va a las 37 semanas, a las 40 semanas, como vimos en la clase de cambio fisiológico. Y en la práctica este grupo, este 80% sobre las 37 semanas, más que una patología, constituye una de las posibilidades, una de las formas en que se puede iniciar un trabajo parto, como puede ser el trabajo parto o el primer paso de un trabajo parto. Pero hay un 20% que ocurre en gestaciones menores de 37 semanas. Y en específico, un 10% de ellas va a ocurrir, como está bien subrayado, ¿no es cierto?, aquí, va a ocurrir antes de las 35 semanas, o sea, van a ser pretérminos, pero de las que nos preocupa, así como el GES o auge de parto prematuro establece que bajo 35 semanas son los partos prematuros que nos preocupan más, los que debemos tratar de prevenir y manejar adecuadamente. Bueno, 10% de las RPM ocurre, del 20% ocurre entre las 37 semanas, el 10% es antes de las 35. En definitiva, 1 a 2% de todos los embarazos eh, presenta una RPM antes de las 35 semanas. De hecho, de los partos prematuros, un tercio es atribuible a RPM. Va precedido o de algún modo se desencadena a partir o el primer elemento del parto prematuro que ocurre es la RPM. ¿Por qué nos preocupa? Vamos a ver bastante esto, nos vamos a explayar, pero hay una importante morbilidad neonatal que tiene mucho que ver con lo infeccioso y la prematurez misma, dependiendo de la edad en que ocurre, la edad gestacional. E incluso por sí sola se le puede atribuir un 10% de la mortalidad perinatal. Y en la madre, no, afortunadamente, en lo que es mortalidad, es excepcional que se pueda atribuir una muerte materna a alguna complicación, sobre todo infecciosa, pero sí morbilidad infecciosa materna considerable. Puede ser considerable importante. Siguiendo los conceptos, entonces, repasando RPM, rotura prematura de la membrana corioamniótica o amniocorial, antes de que se desencadene o se presenten realmente las contracciones del trabajo parto. Vamos a describir, vamos a nombrar lo que llamamos el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre entre que ocurre la RPM y el inicio del trabajo parto. Y este tiempo de latencia en general es inversamente proporcional a la edad gestacional en que ocurre la RPM. Es decir, a menor edad gestacional que ocurra, que se verifique la RPM, hay mayor chance de que dure más, que se permanezca por más tiempo el embarazo
in útero, antes de que se desencadene el parto. Coronitis aguda e invasión microbiana en la cavidad amniótica, que también la conocida como infección o inflamación intraamniótica, IIA, la típica sigla, como estamos en el mundo de las siglas, desde ya IIA, infección o inflamación intraamniótica o invasión microbiana en la cavidad amniótica. Estos dos conceptos, que es bien importante diferenciarlos y que van a ir de la mano, va a ser importante relacionarlos con edad gestacional, sobre todo en el segundo caso, los vamos a desarrollar más adelante con detalle. Y dos conceptos para completar esta lista que de repente van a escuchar: la llamada rotura alta membranas, ocurre muy ocasionalmente, en la cual se confirma pérdida de líquido amniótico, la podemos en algún momento, a veces con dificultad, llegar a confirmar la salida del líquido amniótico, pero se mantiene una membrana, sobre todo en el polo inferior, que está en contacto con el cuello, íntegra. Se supone que hay una rotura alta, como dice la definición, más sobre la zona de salida del útero, sobre la zona del cuello, y que seguiría filtrando por un tiempo indeterminado. Poco frecuente, habitualmente es todo o nada. Una vez que hay rotura de membrana, se rompe. No es de a poco, sino que realmente es una solución de continuidad importante, que es dejar escapar una muy buena, una cantidad importante o mayor de líquido. Y más raro aún es esto, el llamado taponamiento espontáneo en una rota. Excepcional, como lo dice ahí, ¿no es cierto? O sea, esto es que confirmada la rotura de membrana por los distintos medios que vamos a ver en las siguientes diapositivas, después de un tiempo variable, deje de haber evidencia de pérdida de líquido amniótico, e incluso se puede objetivar reacumulación de líquido amniótico, como un sello, como que se volviera a sellar la rotura. Muy poco frecuente, e incluso se ha buscado tratamientos, se han tratado de inventar, de crear en función de una especie sellante que lograra esto, en lo cual no nos ha ido bien, no se ha logrado hasta el día de hoy. En la etiopatogenia de la RPM, factores de riesgo hay varios, los vamos a desarrollar, pero la mayor parte de la RPM, con muchas patologías en obstetricia y en medicina en general, no vienen precedidas de los mismos, y ocurre simplemente. Pero en la lista, en lo que vamos a ver a continuación, si tenemos estos factores de riesgo presentes, es más probable que no ocurra o devenga una RPM. La infección intrauterina, la infección ascendente que ha afectado la unión de la decido con el amnio, con la unión de las membranas amniocorial, es un factor muy importante. La teoría principal de etiopatogenia que vamos a ver, la fisiopatología, uno de los carriles principales es el factor infeccioso. La metrorragia, especialmente en segundo y tercer trimestre, episodio de metrorragia que no le encontramos otra causa. Descartamos que sea del cuello, descartamos desprendimiento, y a veces incluso después de un periodo de observación, incluso hospitalización, la damos de alta, y días después, o a veces un periodo corto después de eso, ocurre la RPM. El antecedente de parto prematuro previo, incluyendo la RPM previa, es un factor de riesgo importante. El tabaquismo crónico también, por distintas vías fisiológicas, vamos a ver que también influye. Se ha relacionado, y una de las justificaciones al GES de control odontológico de la embarazada, es que la enfermedad periodontal eventualmente por vía hematógena podría incidir en parto prematuro, y en específico en RPM. Infecciones vaginales, desde la vaginosis, la búsqueda dirigida de vaginosis es importante en el embarazo. Si más aún en específico hay gérmenes como gonococo, clamidia, estreptococcus grupo B, tricomonas, más dudoso, en general la vaginosis o infecciones cérvico-vaginales que pueden en forma ascendente ir a debilitar y a provocar la RPM. Factores mecánicos de sobredistensión, embarazos múltiples, gemelares o de mayor número incluso, el exceso de líquido, el poliuramnio, e incluso malformación uterina, en el cual por tabique o por útero doble o otras malformaciones pudiera hacer que de algún modo haya una sobredistensión de las membranas del embarazo. Y
los raros casos en que un dispositivo intrauterino falle, que alguna vez lo hablamos en clase de anticoncepción, que no, alrededor de un 2% por año, una mujer usuaria de dispositivo puede fallar. Bueno, cuando falle y queda el dispositivo in situ, no logramos sacarlo a tiempo, queda conviviendo el embarazo, es más frecuente que haya una RPM. Aquí en esta tablita destacar, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, la menorragia del segundo trimestre con un riesgo relativo alto, al igual que la presencia de vaginosis bacteriana en el primer segundo trimestre. Otros factores, como hablamos, parto prematuro previo, incluyendo RPM previa, embarazo con DIU y consumo de cigarrillo y tabaquismo. En definitiva, lo vamos a ver un poquito en un cuadro después más esquemático, lo que aquí ocurre es que hay procesos que llevan al debilitamiento de las membranas, para llegar al punto de que no soporten la tensión del embarazo y se rompe y se pierde esta barrera de protección y también el líquido que rodea al feto. Hay colagenasas, hay proteasas bacterianas y el estrés oxidativo que por distintas vías vamos a ver que pueden contribuir a este debilitamiento. Hay un balance normalmente entre las metaloproteinasas y los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa y de los niveles de citoquina que evitan que esto ocurra, pero en respuesta a factores mecánicos o al cigarrillo, sangre o a la colonización bacteriana como una de las vías etiopatogénicas principales, se puede alterar este balance. También vemos, como decíamos, el factor mecánico, por los aumentos de orina, y la exposición a gérmenes de vagina con más facilidad cuando hay una insuficiencia, una dilatación, una incompetencia de cuello que hace más probable este contacto. En este cuadro vamos a ver que uno de los ejes importantes es este equilibrio entre las metaloproteinasas y sus inhibidores. La distensión de membrana, factores infecciosos, isquemia placentaria pueden llevar a que el factor necrosis tumoral, interleuquina o estrandina incidan en este equilibrio hacia el desbalance y lleven en definitiva a debilitamiento, degradación de la matriz de colágeno, proteasa, metalproteinasa. También otra vía que se ha descrito es por dos vías distintas, inhibición de las inhibidores de metaloproteinasa y también por liberación de radicales libres, puede llevar el tabaco, el consumo de cigarrillo RPM. La hemorragia, ya sea porque esto puede ir como en doble sentido, la infección y hemorragia o la presencia de un coágulo que quede después de un desprendimiento parcial, puede generar por trombinasa, elevación por trombina, alteración finalmente nuevamente de este equilibrio entre la metalproteinasa y sus inhibidores. También por la vía de la apoptosis acelerada puede llegar al debilitamiento de la membrana y la RPM. Acá vemos en este esquema y como que en este trocito aquí aumentado vamos a ver la capita endometrio especializado que es la decidua que se une con el coroamnio. Primer punto donde habría invasión ascendente sería en ese espacio entre la decidua y el corio, posteriormente entre las membranas miocoriales, más adelante dentro del líquido, lo que es la infección, invasión intramniótica o delgada amniótica, inflamación o infección, afectación del cordón mismo, funicitis, e incluso por dilución, afectación fetal. Uno de los grandes temores de la etiopatogenia de la rotura prematura de membrana es la afectación fetal, que no nos demos cuenta o que lleguemos tarde, que genera una respuesta inflamatoria sistémica fetal. En definitiva, el factor infeccioso es uno de los principales en la etiopatogenia y siempre tener en cuenta que la principal vía de ella es la infección ascendente. Más rara hemos visto descrita la vía hematógena de la vía infecciosa. Cuando estamos frente a la sospecha de RPM, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo llega el diagnóstico, vamos a tener algunas entidades que nos pueden confundir, que nos pueden hacer pensar erróneamente en RPM, como son leucorrea
hablamos que la embarazada en general va a tener una leucorrea, un flujo genital aumentado y que a veces incluso hasta por la posición en que está la paciente puede estar acumulado y a veces al incorporarse en posición salir un poquito en forma brusca, un volumen mayor de lo habitual y eso confundir, sobre todo en el último trimestre y sobre todo en multípara, la compresión sobre la vejiga de la presentación fetal, habitualmente la cabeza, etcétera, hace muy frecuente que haya escapes de orina y a veces confundir. Cuando empieza el trabajo parto, los procesos previos del trabajo parto, que empieza a haber maduración del cervix, del cuello, puede desprenderse el llamado tapón mucoso que habíamos descrito en la clase de cambio fisiológico y ese moco que puede ser a veces bastante grueso, abundante y a veces un poquito más fluido, puede también ser motivo de confusión. Se describe que a veces se forman espacios de líquido entre el amnio y el corium que pueden liberarse, pueden avanzar hacia el cuello y perderse sin que se haya roto la membrana nuclear en su totalidad. También se describe que cuando se termina de fusionar el amnio con el corium entre las 16 y 18 semanas, esa fusión puede generar un escape de líquido, la llamada hidrorrea residual, y más raro porque se ven ocasionalmente quistes vaginales que o con relación sexual o movimiento o de forma espontánea se pueden romper y confundir, pensar que es líquido amniótico y es un líquido de origen vaginal. Ya, cuando ocurre la RPM, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos tener realmente confirmado este diagnóstico? Habitualmente la anamnesis es clara, es marcada, es evidente. Por eso que decimos que habitualmente el diagnóstico es sencillo en la mayoría de los casos. Pero en algunos casos no es tan así. No vamos a tener la anamnesis típica de pérdida brusca de agua que corre por las piernas hasta los pies o que la paciente estando acostada se despierta y se describe que prácticamente está en una poza de agua. O sea, muy evidente, así como tener un globo con agua, como cuando los niños juegan con globos con agua, cuando se rompe completo, se libera gran cantidad de líquido de una vez. Eso es lo típico. Habitualmente con eso más un examen físico básico que vamos a ver, ya tenemos la confirmación. Pero otras veces esta pérdida no es tan evidente, no es un volumen tan grande, esos raros casos como hablábamos de rotura alta también, y ahí va a ser importante el examen físico y algunas pruebas complementarias. El examen físico, tan simple como, sin la ropa interior por supuesto, el examen externo puede que simplemente estando en reposo, en posición ginológica o haciéndola toser o pujar, veamos salir a través de los genitales externos de evidente líquido amniótico. Si eso no es así, no basta con eso, con un espéculo, nuevamente podemos volver a pedir que tosa, que puje o incluso nosotros movilizar con nuestras manos a nivel del abdomen materno, tratar de levantarla, de movilizar la presentación fetal para favorecer la salida de líquido. Si aún así, habiendo estas maniobras con el espéculo, viendo el cuello, no vemos salida de líquido, pero a lo mejor hay líquido en vagina, y no nos queda tan claro que pueda ser líquido amniótico u otro, tenemos estos tres test que están aquí descritos, el test de cristalización o el test de las hojas de lecho, el test de papel pH o test de nitracina, y en los últimos 10-15 años, test específicos de marca que van a detectar una proteína, un marcador específico que solo está presente en el líquido amniótico y que si se hace positivo con una muestra ahí del fondo saco vaginal obtenido por especuloscopía nos va a también ayudar a confirmar. Bueno, esta foto, a lo mejor alguien la reconoce, es de los ojos del Caburga, básicamente para representar que lo habitual, la anamnesis es esta, una pérdida brusca. Corre el líquido amniótico. Siempre se habla clásicamente de un líquido con olor a cloro. La verdad que es un líquido que a veces puede ser no del mayor olor, pero es un líquido muy acuoso y que habitualmente moja la ropa completa o si está sin ropa interior o está acostada puede haber una acumulación en la ropa de cama. Pero si eso no es tan evidente, con el espéculo tomamos una muestra con una especie de cotonito, una tórula con un palillo largo,
tomamos del fondo de saco, no del cuello, es bien importante, no el cuello, sino que el fondo de saco, no del cuello, para que no sea moco, que puede ser un confundente, sino del fondo de saco vagina, y eso lo esparcimos en un portaobjeto y lo dejamos de secar 5 o 10 minutos, y cuando está seco, miramos al microscopio. Estas dos imágenes son lo típico de formación de hojas de lecho que nos confirma que hay líquido amniótico en vagina. La C y D no corresponden. Y van a tener la oportunidad, a lo mejor ya en quinto, ahora, si es que alcanzan a pasar a hacer práctica en este año tan asiago como el 2020, o ya en su internado, seguro que van a tener más de una oportunidad de hacer esta prueba y ustedes mismos confirmar o no a través del test de lecho, la RPM. Entonces, siguiendo en general, cuando la anamnesis no es tan clara, no es tan evidente la pérdida de líquido amniótico, solamente tenemos la historia, pero en el momento no lo logramos confirmar, o hay contaminación. ¿A qué se refiere contaminación? Que puede junto con la RPM haber sangrado, por sangrado de membrana, o porque está asociado a un mínimo o a un distinto grado de desprendimiento, puede haber sangre, y eso nos deja ver con facilidad que hay líquido amniótico. En esos casos, cuando eh, aparte del examen físico, entramos en el test de cristalización o de hoja de lecho, también el test de nitracina que hemos nombrado, que básicamente se basa en que lo normal en pH vagina, si no ha ocurrido esta RPM, es que esté ácido. Si hay líquido amniótico, ha tendido a pasar a un pH básico, que va a hacer que este papel, típico papel de pH, ¿no es cierto?, papel en naranjo, torne a azul. Entonces, retomando un poco el tema de, partimos con la anamnesis, y el examen físico generalmente nos va a dar un porcentaje altísimo, un mayoritario de la RPM. Cuando tenemos dudas, como decimos, por que no es tan evidente la pérdida, porque está contaminado, test de cristalización, test del papel pH. En los últimos años aparecieron estas pruebas de bioquímica que de vez en cuando, por ahora, dependemos de que alguna paciente lo pueda adquirir. No tenemos en nuestro arsenal por ahora, ni en el OSLA ni en el OSCA, disponible. Hemos hecho más de alguna vez porque la paciente ha podido comprarlo en casos muy dudosos, y sobre todo de, de parto pretérmino, de RPM, sospecha que sea pretérmino, en que realmente es importante aclarar la duda. También, como vemos acá, la ecografía, y vamos a ver que aparte de, de confirmar lo que esperaríamos, ¿no es cierto?, frente a un RPM, habitualmente, como la pérdida es marcada del líquido amniótico, debería, como apoyo al diagnóstico, encontrarse disminución del líquido amniótico. No necesariamente absoluto, generalmente algunos espacios del líquido amniótico, la mayoría de las veces sí quedan en algunos espacios, pero en general los bolsillos menores, o la sumatoria de espacios del líquido amniótico, o subjetivamente no vamos a tener el apoyo de una disminución del líquido amniótico de la ecografía. Vamos a ver que la ecografía también nos va a permitir varios otros elementos de ayuda en esta patología. Aquí nos vamos a explayar en ultrasonografía. Si tenemos una anamnesis más o menos clara, y a lo mejor el examen físico, la espectroscopía no nos ayudó mucho, o si nos ayudó, de todas maneras no está de más la verificación de disminución del líquido amniótico por ecografía. Nos va a servir para confirmar o apoyar el diagnóstico. Ahora, ocasionalmente puede pasar al revés, que encontremos una ecografía de rutina, líquido amniótico disminuido, y dentro de las posibilidades tengamos que dirigidamente preguntar y buscar que no haya habido una RPM desapercibida. Poco frecuente que ocurra, pero ocasionalmente, interrogando a la paciente, nos cuenta que sí, hubo una pérdida de líquido, que lo atribuyó a otra cosa, pensó que era orina, etc. Así que al revés, no puede pasar que encontremos poco líquido y no haya una historia clásica, pero que al examen físico lo busquemos y confirmemos que había ocurrido la rotura. Además, la ecografía nos va a ayudar a confirmar el estado del feto, ¿no es cierto?, que si no hay compromiso en la unidad fetoplacentaria, bradicardia, que no hay malformación incompatible con la vida, en qué presentación está. E incluso, si encontramos líquido muy disminuido o ausente, y no hay una historia clara de pérdida de líquido, también hay que descartar que no haya síndromes fetales malformativos, como por ejemplo el síndrome de Potter, la agenesia renal. No se formaron ambos riñones,
y en ese caso la causa de la ausencia de líquido no va a ser rotura de membrana, sino que simplemente no está produciendo líquido. El principal componente sabemos que es la orina fetal, y si no hay riñones produciendo, vamos a encontrar un oligoamnio, y en ese caso no es la RPM. Poco frecuente, pero nos sirve para ver cómo está el feto, hacer una estimación de feto, una estimación de peso fetal. Cuando vayamos a hablar con nuestro neonatólogo, a contarles que tenemos un RPM pretérmino, sobre todo, junto con preguntar en la semana, la siguiente pregunta va a ser: ¿y cuánto pesa? Más o menos. Y ellos, de algún modo, si se va a desencadenar pronto o a corto plazo el parto, estar preparados para recibirlo. No pocas veces tenemos dudas de la gestación alta. Aquí la biometría del feto, dependiendo de la edad en que la hagamos, con mayor o menor certeza nos va a permitir acercarnos a la verdadera edad gestacional. Y también eso nos le ayuda a los neonatólogos a, a prever qué cuidados especiales van a tener que considerar. A la vez, a través de ecografía transvaginal, va a ser bien importante. Vamos a poder ver el cuello del útero, si hay acortamiento, si hay dilatación, más aún cuando conversemos más adelante que el tacto vaginal para esta patología, y primera vez que se lo nombre, se lo voy a decir como 5 veces, hay que mantenerlo, hay que evitar a toda costa el tacto vaginal hasta situaciones en que prácticamente hay un trabajo parto inminente solamente. No, hay que tratar de no efectuar tacto vaginal, por lo tanto la chance de ver por espéculo el cuello, o más objetivo, la medición del largo del cuello, la cervicometría por ecografía transvaginal, nos va a permitir ver la inminencia del parto o no. También descartar una placenta pre, ver dónde está la ubicación de la placenta, y ocasionalmente, sobre todo en placentas anteriores, también descartar que no hay signos ecográficos de desprendimiento, sobre todo si la rotura de membrana está contaminada parcialmente o predomina el flujo rojo como manifestación. Y también nos va a servir como base fundamental la visión ecográfica para cuando consideremos efectuar una amniocentesis, obtener una muestra de líquido amniótico, sea para descartar infección intraamniótica, sea para pruebas de poder evaluar si hay una madurez fetal como para considerar interrupción. La ecografía es fundamental para que bajo visión ecográfica guiemos nuestra aguja de amniocentesis. ¿Por qué es importante tener confirmado este diagnóstico? Sobre todo en lo que hablábamos en ese 20% pretérmino, y sobre todo en ese 2 o 3% bajo a 35 semanas, porque la RPM se va a asociar a coronitis clínica, puede asociarse a desprendimiento prematuro de placenta, a que la coronitis o la invasión ascendente que causó la RPM a la vez esté provocando o vaya posteriormente a determinar una infección del feto, llegando incluso a la respuesta inflamatoria sistémica fetal, eh, que haya por la prematuridad asociada y que se desencadene o tengamos que llegar al parto prematuro, haya patologías del prematuro como el distrés respiratorio, la enterocolitis, etcétera, todos los factores de prematurez, que haya sepsis neonatal asociada a infección, asfixia, más posibilidades de daño neurológico. Hay más posibilidades que al ocurrir la RPM, sobre todo si la presentación fetal no está bien apoyada, ocurra también una procedencia de cordón, y eso también puede terminar una asfixia si nos damos cuenta a tiempo. Y finalmente daño neurológico por prematurez o por alguna complicación asfíctica. Acá en este esquema lo vemos con más detalle lo que son las complicaciones fetales, dependiendo del tiempo de latencia, dependiendo del volumen del líquido amniótico residual. Vamos a tener en general por la RPM un riesgo de infección materno-fetal, y lo que decíamos incluso en distintos momentos, o desde el principio, en algún momento, un riesgo de procedencia de cordón y compresión y asfixia. Si no ocurre, que esto es poco frecuente, las complicaciones, la morbilidad, incluso mortalidad perinatal fetal, tiene que ver dependiendo de la edad gestacional, con las complicaciones de prematurez, que van a ver en la clase de parto prematuro, si hay un oligoamnios marcado asociado, con un oligoamnio absoluto o severo, y sobre todo menos de 26 y 24 semanas, puede determinar que aunque avancemos en el embarazo, no haya un adecuado desarrollo de los pulmones, examen de hipoplasia pulmonar, o deformaciones esqueléticas importantes por compresión, por la ausencia de ese cojín, esa protección que significa el líquido amniótico. Todo lo que hablábamos del síndrome de respuesta inflamatoria fetal con sus secuelas de parálisis cerebral, la escomalacia periventricular y daño neurológico crónico. Hay
ya sea por compresión de cordón, ya sea por desprendimiento de placenta o por deterioro de la unidad fetoplacentaria más cesárea, en trabajo parto o desde el inicio, e incluso por alguna de estas complicaciones de desprendimiento, compresión o deterioro de la unidad fetoplacentaria, muerte in útero o muerte neonatal por estas complicaciones. Con respecto a las maternas, tenemos la posibilidad que venga ya con una infección de base o que tratar de prolongar el embarazo en beneficio de disminuir la prematurez del neonato, puede llevar a que haya una infección intramamática y una coronitis clínica que en definitiva después puede llevar a una endometritis, una sepsis materna y raramente a una muerte materna. También a poco andar al inicio del cuadro o durante la evolución, el manejo expectante de este problema, ocurrió un desprendimiento de placenta. Como dice este cuadrito, a menor edad gestacional en que ocurra la RPM y menos líquido residual, mayor probabilidad de complicaciones infecciosas o incluso hablábamos de mecánicas o de hipoplasia pulmonar, o sea, a menor edad y menor líquido residual el pronóstico más malo. Entonces, tenemos claro que es una patología que en condición de pretérmino es, es, es grave por el compromiso sobre todo fetal o perinatal. Incluso en la RPM de término también la parte infecciosa puede estar involucrada tanto para lo que es el feto como la madre, pero sobre todo en el pretérmino nos preocupa, y por lo tanto, una vez confirmado, tenemos que tener esta premisa, llevar un balance en el manejo entre las dos complicaciones importantes, entre la prematurez fetal y neonatal y la infección que afecta tanto a nivel perinatal como a nivel materno. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo nos paramos frente a la paciente que presenta este cuadro? Tenemos que primero que nada tenemos que hacer nuestras preguntas. Les va a tocar en lo práctico, va a ser mucho más claro cuando lo vean con pacientes, pero lo primero, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Tiene realmente la paciente una RPM con todo lo que hemos hablado? La anamnesis, el examen físico, la clínica por un lado, las pruebas complementarias, ecográficas y el laboratorio básico que habíamos descrito con ayuda de la especuloscopía y las distintas pruebas. Fundamental, ojalá venga con una edad gestacional segura, sino con los elementos ecográficos sobre todo y anamnéticos, establecer qué edad gestacional realmente, en qué edad está ocurriendo este problema, cómo está el feto. No es lo mismo que evaluemos una fetoplacentaria indemne a que lo encontremos con una bradicardia o que encontremos un fetito que trae malformaciones a lo mejor graves, incompatibles con la vida. ¿Se está dando esta RPM sola o rápidamente o en paralelo están ocurriendo contracciones importantes que están desencadenando, nos están llevando a un trabajo parto? ¿Existe ya de base o durante la evolución está ocurriendo una coronitis clínica? Y desde ya, primera vez que se los digo y lo vamos a repetir en la presentación, coronitis clínica es igual a interrupción de embarazo. A la edad gestacional en que ocurra da lo mismo. Coronitis clínica significa interrupción. Hay metrorragia asociada, que a veces, como decíamos, el que haya metrorragia puede confundir, no sabemos si es sangre con líquido, solo sangre. Y esa metrorragia es por la misma RPM, por un sangrado de cuello, o es un signo de desprendimiento de placenta, o a lo mejor hay una placenta previa asociada a la RPM que al producirse rotura membrana la manifieste, que a lo mejor lo tenemos que ir a ver con ecografía. Y nuevamente, y remarcando, evitar tacto vaginal cuando tenemos la sospecha, o más aún cuando está confirmado la condición de RPM. Tercera vez, no tacto vaginal. El manejo y el diagnóstico se va a basar en la historia clínica, como hemos dicho, que varias veces es bastante categórica, complemento el examen físico, en específico en la especuloscopía, y tener claro al ingreso cómo está nuestra unidad fetoplacentaria. ¿Por qué no tacto vaginal? Cuarta vez que lo hablamos. ¿Por qué no? Y esto está bien demostrado, se demostró con buenos estudios prospectivos
que aumenta el tacto vaginal, la morbilidad infecciosa materna, más endometritis, más coronaritis, la morbilidad infecciosa neonatal y perinatal, incluso llevando a mortalidad por esta causa, y un dato muy categórico, el periodo de latencia, o sea, el tiempo desde que ocurre la RPM a que se desencadena el trabajo parto, disminuye marcadamente cuando hacemos tacto vaginal. Establecimos el diagnóstico, tenemos claro que tenemos que balancear la prematurez versus y la infección versus edad gestacional, entonces se nos plantea distintas disquisiciones, ¿cierto? Primero, vamos a ocurrir el RPM, corresponde en este caso específico interrumpir inmediatamente a corto plazo o hay cabida por un manejo expectante para ganar edad gestacional sobre todo. Antibiótico terapia, prácticamente siempre en el RPM vamos a tener que considerar antibioterapia, sobre todo en la pretérmino. La diferencia va a ser si va a ser la profiláctica cuando estamos en el expectante o la terapéutica cuando estamos frente a una infección intranótica o vamos a interrumpir con el coronitis, pero tenemos que estar cubiertos con antibióticos. El uso de corticoides bajo 34 semanas y en los últimos años se ha extendido incluso hasta las 36-38 semanas, pero sobre todo bajo 34-35 semanas la evidencia es fuerte, uso de corticoides y en RPM también, como todo el ámbito del parto prematuro, en RPM también, y sulfato de magnesio bajo 32 semanas como neuroprotector, disminución de daño cerebral, hemorragia intracerebral del prematuro. Y nuevamente, el manejo va a ser muy distinto y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante en la presentación, dependiendo de la edad gestacional en que ocurre el evento. Y así vamos a tener como tres grandes grupos. RPM que ocurre mayor de 34 semanas, entendiendo 34 hasta 34 más 6, o sea, 35, digamos 35 semanas en adelante, la que ocurre bajo las 34 más 6 y sobre las 23 semanas, y aquella condición extrema en que la RPM ocurre bajo las 23 semanas, esto es, bajo la edad en la cual existe viabilidad, en la edad sobre la cual tenemos chance de neonatales, por las mejorías de lo que es neonatología, de sacar adelante un prematuro extremo. La viabilidad actualmente está más o menos puesta ahí, en 23 semanas hacia arriba. Hay chance, bajo 23 semanas prácticamente no, no sale adelante ningún feto. Y a partir de ahí, y considerando también la madurez del árbol bronquiolo alveolar, es la utilidad del corticoide a partir de ahí en adelante. Tenemos estos tres grupos, entonces 34 más 6, 35. Sobre de ahí hacia arriba, entre 23 y 34 más 6 y bajo 23 semanas. Eso vamos a referirnos adelante. En general, y eso a pesar de estos tres asteriscos que vamos a poner, que vamos a hablar por qué están puestos ahí, sobre 34 más 6 semanas ocurre la RPM, en general la búsqueda es interrupción a corto plazo, o inmediata o en las siguientes máximo 48 horas una vez logrado colocar las dos dosis de corticoide. El asterisco se debe que desde el 2018 un trabajo grande con buena evidencia puso en duda este casi dogma de interrumpir sobre las 34 más 6, 35 semanas, en el cual en casos seleccionados se podía, entre comillas, arriesgar al binomio manteniendo inútero, no haciendo la interrupción, incluso llegando hasta edades de alrededor de 37 semanas. Es conversable con la neonatología, con la paciente, con la pareja, pero en general quédense con el concepto que 34 más 35 semanas, de ahí hacia adelante, tendemos a interrumpir. Entonces, más en específico, hospitalización una vez confirmada y la interrupción en un plazo no mayor de a 2 días. Si no hacemos nada, fíjese que un 70% ya va a estar en trabajo parto espontáneo dentro de las primeras 24 horas, en este grupo sobre las 34 más 6, 35 semanas. Y a las 72 horas, el 90%. O sea, uno diría, bueno, esperemos eso. Pero en la práctica se ha visto que, y ahí tenemos la duda, diferida, 48 más, o ahora, como les decía, hay grupos que hablan de, en algunos casos, seleccionar llegar hasta las 37, inmediata. Algunos dicen incluso no vale ni la pena siquiera esperar corticoides, o diferenciar, al menos esperar los corticoides, realmente es lo que más prima actualmente, que es
24 o 28 horas corticoides. Si empieza el trabajo parto, no vamos a usar, no vamos a frenarlo, pero si no ha ocurrido, a las 48 horas de ya efecto, cuando logra el efecto corticoide, se interrumpe. Como decía anteriormente la diapo, la cesárea, la condición de RPM no cambia, que la indicación de cesárea va a seguir siendo las mismas con o sin RPM. El método, si vamos a hacer inducción de trabajo parto en este grupo, si hay posibilidades de vía vaginal, entonces, en general puede ser oxitocina o misoprostol. Hay alguna referencia, no es tan fuerte esa evidencia de que el misoprostol estaría un poquito más asociado a corionitis e incluso a mayor ingreso recién nacido UCI, por eso que tendemos a usar más oxitocina en RPM para la inducción. Siempre tener presente el concepto de la posibilidad de que esté presente el estreptococo grupo B con sus consecuencias neonatales de sepsis neonatal por neumonía o neomeningitis por estreptococo. Por lo tanto, en RPM, cuando decidimos acá ir a interrumpir, al menos tener cobertura para este germen patógeno. Profundizando un poco en lo que es la profilaxis estreptococo grupo B, no solamente RPM, RPM de más de 18 horas debería tener cobertura antibiótica. Si en un parto, un trabajo parto, sea prematuro o de término, ocurre o se demuestra fiebre 38 grados hacia arriba, tenemos que considerar la profilaxis. Si había durante el presente embarazo un cultivo positivo de estreptococo, aunque haya sido tratado, si ya hubo, la madre tuvo otro recién nacido que tuvo una sepsis por estreptococo, o alcanzamos a hacer el cultivo de estreptococo que se hace a todas las embarazadas en Chile alrededor de la semana 36 y este fue positivo, hay que tener cobertura antibiótica profiláctica para estreptococo grupo B. Ya tiene varios años esta norma del CDC o esta recomendación que en Estados Unidos primera elección para profilaxis de estreptococo grupo B es penicilina, 5 millones al ingreso y si no se completa el trabajo parto, 2,5 millones cada 4 horas hasta el parto. La alternativa es la ampicilina y eso es lo que usamos en el San Camilo en la Concagua y en Chile en general. La guía perinatal era de 2 gramos de ampicilina al ingreso cuando se confirma o se empieza la inducción o bien en trabajo parto con los antecedentes que habíamos descrito y se sigue con 1 gramo cada 4 horas hasta que se ha desencadenado el parto. Remarcando una vez más, ¿no es cierto?, el paisaje de los ojos Caburga y la habitual evidente pérdida de líquido en RPM. Cuando nos vamos a dedicar ahora al segundo grupo, bajo 34 más 75 semanas y sobre 23 semanas. Aquí en general se tiende al manejo expectante, salvo las contraindicaciones que vamos a ver más adelante. Pero mayoritariamente vamos a manejo expectante. Y eso implica hospitalización de paciente en este amplio rango de 23 a 34 más 6. Estamos hablando de una paciente que puede tener, por ejemplo, 25 semanas y se hospitaliza y hacemos manejo expectante y si nos va bien puede que lleguemos hasta las 32, 34 semanas y todo ese tiempo la paciente va a estar hospitalizada. Estamos hablando a veces 2 meses o más que la paciente debe mantener hospitalizada. Hasta ahora, salvo trabajos menores que todavía no han cambiado la norma, es poco frecuente que nos relajemos y podamos hacer el manejo ambulatorio, sino que la mantenemos hospitalizada hasta el parto. La media general, en el momento que confirmamos el diagnóstico y tenemos menos de 34 más 6, la dejamos en reposo en cama, reposo relativo, se levanta al baño, hay una movilidad disminuida, pero no tiene por qué ser absoluta. Mantenemos hasta que ocurra el parto con una apósito estéril que nos va a permitir, por un lado, tratar de disminuir la contaminación hacia vagina, al canal genital, y también ese apósito blanco, ese apósito de gasa, nos va a permitir ver si aparece sangrado o si aparece, cambia de color hacia un color más purulento o incluso el olor pues pase a ser un olor sin que nos haga pensar en infección. Vamos a tener un control de signos vitales 3 o 4 veces al día. Los latidos, aparición de contracción uterina o de sensibilidad uterina, que esto ojalá por lo menos 3 veces al día hay que ir a pesquisarlo dentro del control. Y vamos a estar viendo con laboratorio y clínica cómo está la unidad fetoplacentaria y si aparecen o no signos de infección durante este manejo expectante. ¿Qué exámenes al ingreso? Tomamos cultivo de estreptococo y urocultivo. Hacemos de ingreso
un histograma, sobre todo para el recuento de leucocitos, y una proteína C reactiva, y esto lo vamos haciendo bisemanal para ir viendo si varía, si se modifican hacia la aparición de infección, si es que de base no la había. Lo que hablábamos de la importancia de esta ecografía de ingreso, todas las utilidades que nos presta. La posibilidad de amniocentesis para algunos centros, eh, cada vez menos, pero hay centros, por ejemplo, hasta no hace mucho, el manual de la Católica hablaba de hacerles a todas las RPM, tratar de hacer amniocentesis de ingreso. Eso ha ido virando más bien a lo más habitual, que es hacer amniocentesis por indicación, por sospecha, cuando ahí tenemos una sospecha de infección intraamniótica, o cuando estamos en unas edades más límites para tener el documentado si hay o no madurez pulmonar fetal, y a lo mejor no seguir adelante con la conducta expectante, sino buscar más bien la interrupción. Amniocentesis, las dos grandes utilidades de obtener una muestra líquida amniótico en general son descartar infección, ¿no es cierto? Y verificar si tenemos alguna técnica complementaria que nos permita la madurez pulmonar fetal. La búsqueda de infección es a través de análisis citoquímico del líquido amniótico y del cultivo. Siempre, hasta el día de hoy, se habla del gold standard del cultivo, pero siempre tenemos el problema de que la positividad de los cultivos es baja, que depende mucho de cada laboratorio. En el laboratorio nuestro, por ejemplo, no tenemos técnicas para micoplasma o uroplasma, que son los gérmenes que habitualmente más se encuentran. Se demoran 24, 48 horas mínimo, y a veces con el fin de semana más. Por lo tanto, generalmente las primeras decisiones las tomamos en base al citoquímico, que incluye la tinción de Gram, que puede estar positiva, mostrar realmente el germen o no, la presencia de más de 50 leucocitos al menos por litro cúbico para hablar de que hay signos de infección intraamniótica, o que la glucosa esté menor de 14 miligramos por ciento dentro del líquido amniótico. LDH aumentada también algunos incluyen, no la coloqué acá, y algunos que cuentan con la técnica medición de interleuquina 6 que esté aumentada. En general, nuestra realidad es que nos basamos en glucosa, leucocitos y tinción de Gram. Después, una vez ya tomadas las decisiones iniciales con este resultado, esperamos de todas maneras el cultivo para que si nos identifica un germen específico, si es necesario cambiar el antibiótico que elegimos, nos va a servir. Dice acá que cuando tenemos RPM e intentamos una sentencia bajo ecografía y hermanos con cierta experiencia, hay un porcentaje alto que se puede obtener líquido amniótico. No siempre. Si la presentación anterior o los bolsillos del líquido amniótico que quedan son muy pequeños, o la experiencia no es alta, puede ser más difícil. Aquí un esquema de cómo lo hacemos con con un buen ecógrafo, con el haz de ultrasonido que ojalá vaya en paralelo con la aguja, para que veamos cuando entra en específico a la cavidad uterina y al espacio que tenemos identificado con líquido amniótico, para ver que ojalá no toquemos ni el cordón ni el feto y lleguemos realmente a aspirar líquido amniótico y no otra cosa. Eso era la parte de exámenes, ¿no es cierto? Una vez que determinamos hacer la hospitalización, el manejo expectante, y tomamos primero los exámenes, incluyendo o no, caso a caso, la amniocentesis. El segundo pilar es la administración de corticoides cuando estamos hablando bajo las 35 semanas, en este grupo en específico que estamos hablando, y incluso cada vez más también hasta las 37 lo estamos usando. Administración a todos estos casos de manejo expectante le vamos a dejar antibióticos, habitualmente profilácticos, y en los casos específicos que sea de antibiótico lo vamos a ver más adelante. No usar tocolítico no es dogmático, hay excepciones, por ejemplo, para trasladar a una paciente a un centro de mayor complejidad, o si es en situaciones de mucha prematurez, algunos prefieren descartar infección, ojalá incluso con el centesis, en los primeros 48 horas mantener un tocolítico para asegurar el efecto del corticoide, pero en general el concepto es, así como decíamos, no tacto vaginal, también en general métanse y va a ser un buen argumento que ustedes tengan de aquí en adelante, que en RPM no usemos tocolítico. Vamos a estar atentos durante el tiempo de hospitalización, el tiempo que estemos manteniendo el manejo expectante, a detectar precozmente si hay signos de sobre todo infecciosos, o más delicado, más agudo, desprendimiento de placenta, asfixia perinatal por compresión de cordón o por desprendimiento también. Pero
al menos bisemanalmente vamos a estar haciendo laboratorio de infección, vamos a estar día a día viendo si hay sensibilidad uterina, si hay taquicardia fetal, si hay taquicardia materna, o signos que nos pueden estar orientando fiebre, sino que estén orientando a infección o más allá a la coronaritis, como vamos a ver más adelante, como una complicación seria y que nuevamente repetimos, la coronaritis clínica es signo de interrupción a la edad gestacional en que sea. Corticoide, el esquema clásico actual es betametasona, en la ampolla de 4 miligramos serán 3 ampollas para hacer los 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días, son 2 dosis. El efecto máximo lo vamos a tener empieza a las 48 horas y dura 7 días, de ahí empieza a disminuir, eso lo van a ver con más detalle en la clase de parto prematuro. El esquema que actualmente utilizado en Chile mayoritariamente de antibiótico profilaxia a todo este grupo bajo 34+6 que vamos a dejar antibiótico profiláctico es ampicilina 1 gramo cada 6 endovenoso por 48 horas más eritromicina 500 cada 8 si se dispone endovenoso, si no, como es nuestra realidad oral desde el principio, a las 48 horas se sigue con ampicilina o amoxicilina cada 6 la ampi o cada 8 la amoxicilina hasta completar 8 días y la eritromicina, si teníamos endovenosa pasamos a oral y si siempre fue oral seguimos oral cada 6, cada 8 horas hasta completar 7 u 8 días en total. ¿Qué evidencia hay? Esta ya tiene unos buenos años, pero lo nuevo que se ha ido agregando en los metaanálisis no lo ha modificado mayormente. ¿En qué ayuda el corticoide en general? En parto prematuro en general y también en lo que estamos viendo acá, que es la causa de un tercio de los partos prematuros, que es la RPM. Siempre hablamos, quizás malamente, y es bueno que a lo mejor cambiemos el concepto de la modulación pulmonar por corticoides. Vamos a hacer la modulación pulmonar, se dice muchas veces, y la verdad es que deberíamos hablar de modulación corticoidal, porque fíjense que incluso, más que la disminución del síndrome de estrés respiratorio, que es importante, el riesgo relativo, cuánto baja el uso del corticoide, la enterocolitis necrotizante, miren cuán importante es la disminución. La disminución de hemorragia intraventricular también. Y eso ya que en general la mortalidad neonatal con corticoides, que hayamos alcanzado a colocar esas 48 horas o no lo hayamos alcanzado a hacer, o no lo hayamos hecho, o sea incompleto, miren qué diferencia puede hacer en mortalidad perinatal o neonatal. Y en cuanto a antibiótico, también la evidencia es fuerte en disminución de coronaritis, en aumentar la latencia al parto de la RPM, disminuir infección neonatal, en que el neonatólogo tenga que usar finalmente menos surfactante, oxigenoterapia, o que finalmente haya una lesión cerebral asociada a prematurez o infección. En definitiva, el antibiótico RPM tiene que ver con aumento de la latencia, tiene que ver con reducción de la morbilidad infecciosa materna y también perinatal, incluso algunas de estas patologías del prematuro, respiratoria, sepsis y de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante, también el antibiótico es fuerte su aporte en disminuirla. Y tener como base, nuevamente, recalcar que incluye esta profilaxis la cobertura de Streptococcus B y Mycoplasma y Uroplasma, que son los gérmenes más habitualmente, si bien quizás no los que determinan los cuadros más graves, los más graves los están dados por Escherichia coli, Streptococcus B, pero los más frecuentemente aislados en cultivos bien hechos asociados a RPM son Uroplasma y Mycoplasma. Endovenoso los primeros 48 horas y después por hasta 7 o 8 días continuamos oral. Y ahí cortamos, ahí suspendemos, aunque todavía esté con su RPM, aunque estemos lejos todavía de la edad que pensamos interrumpir, no continuamos antibióticos porque sí, los 7 8 días y basta. Hay unas referencias importantes a tratar de no usar el esquema de amoxicilina con ácido clavulámico porque se ha visto que en ese grupo hay mayor incidencia en el periodo neonatal de estos prematuros de enterolitis necrotizante. Este manejo expectante que acabamos de escribir en qué consiste, sus distintos componentes, tiene contraindicaciones, algunas casi obvias, pero y otras no tanto, que vamos a escribir acá. Como decíamos, si están en el grupo que describimos al principio, mayor de 34+6, 35 semanas, no cabe manejo expectante, salvo esta referencia del último par de años, estos trabajos que han seleccionado un grupo específico, conversado con la paciente y metiendo cuponeo, etcétera, que podría ser, pero en general el concepto es sobre 35, 34+6, 35, no corre expectante. Sí,
hay un óbito fetal, ocurre en el transcurso de nuestra vigilancia de óbito fetal, hasta ahí llegó obviamente el manejo expectante. Si se determina con ictus clínica a la edad que sea y en el momento que sea de nuestro manejo expectante, se interrumpe. Si se logra documentar mover pulmonar con alguna técnica, ¿no es cierto? Eh, Bioquímica, o incluso hay unas técnicas de ecografía actualmente de evaluación de movilidad pulmonar sobre 32 semanas o con una estimación de peso fetal de más de 2 kilos, no valdría la pena seguir con manejo expectante. Infección intraamniótica que ya haya superado la viabilidad asociada, o sea, sobre 32 semanas en general vamos a ver que si hay infección intraamniótica, aunque no haya colonitis clínica, también sobre 32 semanas no se justifica el seguir adelante. Si se evidencia un importante deterioro en la unidad fetoplacentaria, si de base de ingreso encontramos malformaciones incompatibles con la vida, si ocurre una metrorragia más importante que sospechemos que hay un desprendimiento de prematuro de placenta importante que no podemos seguir adelante, y si en el transcurso de la evolución aparece una complicación materno-fetal que por sí sola indique interrupción, hasta ahí llegó nuestro manejo expectante. Otra lista más de los ojos del Caburga. Eso fue el grupo quizás más importante con el que nos toca lidiar más, o que tenemos un esquema, yo diría, nacional, pequeñas variaciones de un lado, de un centro a otro, pero en general hay cierta unanimidad en eso. Eh, Al igual que lo que hablábamos de mayor 34 más 6 35, que estos asteriscos que nombramos, pero en general también es bastante claro. Pero este grupo de menor de 24 semanas, que hasta hace no más allá de 15, 20 años eran los llamados huevos rotos y que prácticamente no había mayor duda que significaba interrumpir, en estos últimos 15, 20 años, nuevamente lo digo, un poquito la postura frente a ellos ha ido cambiando, porque la evidencia que se fue acumulando de algún modo muestra lo siguiente. Si no hacemos nada, en general, este grupo tiene una latencia al parto de 7 a 21 días. 50% puede estar más de 7 días desde el momento que ocurre la membrana hasta que se desencadene el parto, ya sea por infección o espontáneo. Un 28% está acá, más de 14 días, y hasta un 20% más de 30 días. Y eso dio pie a plantearse, y si esperamos, y si a lo mejor partimos con 20, pero llegamos a 31, llegamos a 24, llegamos a 26, llegamos a 28, a lo mejor hay alguna chance, a lo mejor hay un espacio para un grupo que podamos tratar de sacarlos adelante, pero teniendo claro que están expuestos a complicaciones maternas. Quizás las pocas muertes maternas que hay documentados en RPM han caído en este grupo por esperar y caer finalmente a llegar a una infección grave que puede afectar el útero y pasar a ser una septicemia y muerte muy poco frecuente, pero sí fetales importantes, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las complicaciones, o sea, en específico a este grupo? Mucho más frecuente que durante la espera o a poco andar de ocurrido el huevo roto, la rotura prematura de membrana muy extrema como es esta, que ocurre un óbito fetal, o que nazcan y por prematurez o por complicaciones que vamos a ver asociadas a esta edad gestacional tan extrema, no salgan adelante. La mayor posibilidad a menor edad gestacional, mayores complicaciones infecciosas, y dentro de eso la colonitis aguda. Y también bajo 24, algunos dicen, incluyen bajo 26 semanas, y asociado a que haya quedado nada de líquido o muy poco líquido amniótico, el orgasmo severo prolongado va a llevar al síndrome de Potter y también a la hipoplasia pulmonar, que puede determinar que incluso, aún habiendo logrado avanzar a edad gestacional supuestamente con un poquito mejor expectativa, y a veces mucho más allá de 30, 32 semanas, pero por no haber habido un buen desarrollo pulmonar o por síndrome de Potter, igual tener una mala evolución neonatal y muerte. Como dice acá, los factores infecciosos y la hipoplasia pulmonar fetal cuando ocurre antes de las 24-26 semanas la rotura de membrana y hay muy poco líquido, van a ensombrecer marcadamente el pronóstico. Estos trabajos acá son de antes del 2000, pero de algún modo, así como por un lado se empezó a abrir esta ventana de dejar un grupo que siguiera más adelante, también la evidencia fue acumulando de que tuviéramos claro, al hablar francamente con la paciente, con su pareja, cuál es la expectativa real. Aún seleccionando muy bien,
aún teniendo todos los cuidados que pudiéramos ofrecer, fíjense que en este como pequeño resumen de estos trabajos, con conducta expectante bajo 26 semanas, 41% sobreviviente, pero de ellos solamente un 30% con desarrollo neurológico normal a largo plazo. Y eso es lo que hay que hablar, hay que conversar con la paciente y establecer qué, tan, qué tanto hacemos realmente por tratar de seguir adelante en este caso. E incluso hace un par de años apareció en específico, se agregó a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2019, se incluyó este acápite en el cual se dice que una RPM bajo 18 semanas, con líquido amniótico muy disminuido ausente, esto es, un bolsillo vertical medido en ecografía no más de 1 centímetro de líquido amniótico, y que dure más de 2 semanas, o sea, llegó, se confirmó, esperamos una semana, no se desencadenó el parto y vamos a hacer la ecografía y persiste sin líquido, debiera incluirse dentro de la causal 2, o sea, de incompatibilidad con la vida y ofrecerse interrupción. Esto es un grupo no despreciable, es un grupo importante de las RP bajo 23 semanas que pueden caer dentro de esto y si son bajo 18 y mantenidos sin líquido, la ley IDE lo incorporó. Y cuando nos ha tocado, la mayoría de los pacientes que se les explica esto han optado por la interrupción y no se adelante cuando les mostramos esta evidencia que acabamos de describir en las diapositivas anteriores. ¿Qué hacemos entonces cuando llegó a esta edad y confirmamos la rotura de membrana? Inicialmente lo hospitalizamos, consejo médico súper sincero, eh, simple, llevado a la realidad de la paciente y de su pareja para que entiendan lo grave que es esto. Si usar antibiótico como en el otro grupo que lo tenemos tan claro que lo usamos acá, algunos dicen que sí, alguna evidencia dice que sí, básicamente por la madre, para evitar que la madre se complique, otros dicen que no, para que a lo mejor no prolonguemos artificialmente algo que a lo mejor en naturaleza de base a lo mejor viene con una infección. De hecho, más de un 30-40% de estos casos va asociado a infección y muchas veces no lo podemos demostrar por alguna técnica y por lo tanto usar antibióticos sería como enmascarar, prolongar artificialmente algo que ya está ocurriendo naturalmente. Amniocentesis también hacerla en este grupo de tan baja edad y que además es más dificultoso hacerla, también hay bastante controversia. No usar tocolíticos, quizás con más fuerza todavía que lo decíamos en el otro grupo, en este grupo no usamos tocolíticos. Corticoides recién si es que en el grupo entre 23 y 24, y si lo esperamos, decimos una conducta expectante cuando lleguemos a esa edad, 23-24 semanas, también, incluso después de haber descartado medianamente los factores infecciosos, eh, haber visto que efectivamente no se desencadenó el trabajo parto, muchas veces las damos de alta, las reingresamos a la edad que ya logra podemos hablar de viabilidad, o sea, 23-24 semanas, y ahí recién hablamos de colocar corticoides y mantenerla hospitalizada en adelante, entrando ya en lo que es la conducta expectante que describimos desde las 23 a las 34 más 6 semanas. Si llega a desencadenarse el trabajo parto bajo las 24 semanas, 23-24 semanas, en general, aunque esté podálica o cefálica, o sea, en general la cefálica, eh, aunque sea tan prematuro, no se va a beneficiar de cesárea. Permitimos la vía vaginal de parto. Infección intraamniótica, y esto en general. Ya salimos un poco de esta división por semana que lo hicimos en forma práctica, ¿no es cierto?, para entender mejor el manejo. En general, la infección intraamniótica puede estar de base o desencadenarse durante nuestro manejo expectante. Hay dos grandes grupos de infección intraamniótica. La coronitis clínica, que es básicamente que llegue o nos aparezca en un momento una paciente con esta condición de RPM y que aparezca con una temperatura de 38 o más en dos tomas separadas por 6 horas y que se asocia a al menos dos de estas condiciones: taquicardia materna, taquicardia fetal sobre 160 mantenida, sensibilidad uterina, flujo que veamos a través de una especuloscopía o incluso hacia por longitudinal externa un flujo purulento o de mal olor, o que los leucocitos suban de 15.000. Ahora, si ocurre alguno de estos sin fiebre, o sea,
estamos con una paciente que está con taquicardia, una taquicardia fetal que no lo explicamos ni por medicamento ni por otra cosa. La paciente se queja de sensibilidad a la palpación uterina, no aparecen los leucocitos sobre 15.000 solos o con otro de estos, pero no hay fiebre, entraríamos en sospecha de infección intraamniótica o invasión intraamniótica o, 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 o inflamación intraamniótica, la IIA que llamamos, ¿no es cierto? Y ahí hay indicación clara de ir a estudiar el líquido amniótico. Hacer una síntesis, mandar la muestra, hacemos la adición de Gram, vemos si hay más de 50 leucocitos o la glucosa en bajo 14 miligramos, o si tenemos por la posibilidad de medir interleuquina 6 aumentada, e incluso se han agregado una PCR específica buscando bacterias específicas, PCR de Escherichia coli, PCR de Uroplasma y Microplasma o Streptococo para más rápidamente confirmar la infección intraamniótica. En este caso, a diferencia de la coronavirus, que es interrupción a la edad que sea, en la subclínica, dependiendo de la edad gestacional, va a variar la conducta. Cualquiera de estas dos, nuevamente, con mayor razón, si decíamos en general RPM, tratamos de no usar tocolisis, en este grupo en específico está proscrito. La coronavirus clínica, como quinto sector que lo decimos, es interrupción. Ocurre en 4 a 6% de pacientes con RPM de término y un poco más frecuente es la de pretérmino. Implica interrupción bajo cobertura antibiótica. No se esperan más allá de 2 horas. Si se ve que hay condiciones o está ya en trabajo parto y hay dilatación, puede ser pronto la vía vaginal, buscaremos la vía vaginal. Si se ve que va a ser muy prolongado el periodo para llegar a obtener el parto vaginal, a veces tendrá que ser con cesárea, pero se interrumpe a corto plazo. Distintos esquemas que usamos en ese momento, puede ser ampicilina, gentamicina, ceftriaxona, clindamicina, ceftriaxona, metronidazol, clindamicina, gentamicina, distintos esquemas descritos para cubrir sobre todo a la madre que no haga complicación por y neonatología tendrá que tener claro que el motivo de la interrupción y desde ya tomar cultivos al nacer y tener cobertura antibiótica a ese neonato. Si anda bien la madre, en 24 horas ya estamos suspendiendo el antibiótico, la cobertura endovenosa y continuamos hasta 5 o 7 días de tratamiento oral para completar bien el tratamiento. Mientras que infección intraamniótica va a variar si la detectamos o hacemos el diagnóstico bajo 30-32 semanas o sobre 30-32 semanas. Sobre 30-32 semanas, en general el concepto es antibiótico, bajo cobertura antibiótica, interrumpir. Bajo 30-32 semanas, hacemos un esquema antibiótico endovenoso, no profiláctico, terapéutico, que cubra bien los gérmenes más probables involucrados, y a los 7 días suspendemos antibióticos, dejamos pasar 1 o 2 días para que no esté bajo el efecto antibiótico, y nuevamente evaluamos el líquido amniótico por una sentencia. Si persiste signo de infección y aunque estemos todavía bajo 30-32 semanas aún, se interrumpe. Si estamos sin signos de infección y estamos todavía bajo 32 semanas, mantenemos la conducta expectante hasta llegar a superar las 32 semanas. Al revés, como decíamos, sobre 30 y 32 semanas, dejamos el antibiótico, pero asociado a la interrupción. Si además es un embarazo con DIU, en general se recomienda cobertura con fluconazol endovenoso porque hay mucho más posibilidad de que involucrado en la posible infección intraamniótica esté cándida o hongo. Entonces, cuadritos importantes, así como decíamos el cuadrito de contraindicación a manejo expectante, aquí tenemos el cuadrito en el cual resumimos cuándo, frente al diagnóstico de RPM o dentro de la evolución de una paciente con RPM, hay criterio de interrupción. Si está en el momento o llega a óbito o cubre el óbito fetal, si tiene más de 34 más 75 semanas, aunque insistimos en este asterisco en los últimos años en algunos trabajos, algún grupo seleccionado, o dependiendo de falta de cupo en la NEO o de común acuerdo con la paciente, podríamos ir más allá, pero en general sobre 35 semanas, interrupción, coronavirus clínica a la edad que sea interrupción, infección intraamniótica asintomática, pero que ya pasó a 30-32 semanas, interrupción. Si hay evidencia de la enfermedad placentaria importante, si ocurre desprendimiento de placenta, sea de ingreso o durante la evolución del manejo expectante,
o la infección intraamniótica que se hace sintomática, empieza ya con un trabajo parto o aparece fiebre, que obviamente pasa a ser ya una colonitis clínica. A manera de resumen, lo pueden leer con calma, básicamente resume un poco lo que hemos hablado hasta acá, insistiendo siempre en la 34 más 6 como un punto de quiebre importante, en la colonitis clínica como un criterio de interrupción, en no hacer tacto vaginal, en no usar tocolisis en general. Nuevamente puntos a refrendar: evitar tacto vaginal, uso de corticoides de 23 semanas en adelante, siempre corticoides, evitar tocolisis, asterisco para eventualmente para el lado, para básicamente las 48 horas completar el corticoides, que hemos descartado bien la causa de infección, ojalá con una miocentesis. Tener cubierto el estreptococo grupo B en nuestra cobertura enterótica, sea profiláctica o, con mayor razón, cuando es terapéutica, una infección intranótica, o cuando tenemos que interrumpir con el coronaritis. ¿Cómo diferenciamos? La importante diferencia o de conducta, sobre todo entre infección intramniótica y coronaritis. Infección intramniótica va dependiendo de la edad, en coronaritis aguda sin ninguna relación independiente de la edad gestacional, interrupción. La importancia de que las complicaciones van a ser mayores si la RPM es más precoz, si bien la latencia es mayor, la posibilidad de complicación a más precoz ocurre, a menor gestacional es mayor, y asociado a si sobre todo hay un líquido amniótico residual muy bajo o ausente, también se potencian las complicaciones. Al punto que en la RPM bajo 18, de 18 semanas hacia abajo, con líquido ausente mantenido, es criterio de interrupción por la ley IBE se puede ofrecer. Manejo expectante versus interrupción. Como dijimos, tenemos los criterios de interrupción bien claritos por el gestacional y las complicaciones que pueden ir ocurriendo, versus manejo expectante, que tiene una meta que llega a 32 34 semanas, habitualmente no más allá de eso, más allá de este grupo que en los últimos años se ha un poquito tratado de la chance de ir un poco más allá del 37, básicamente para tratar de disminuir la parte respiratoria fetal de complicación natal, pero poniendo un poco en riesgo la madre. Y es básicamente eso lo que tenemos que ver. Un tema que va a ser mucho más entendido y comprendido cuando les toque verlo, y van a ver, tenemos siempre por lo menos una o dos hospitalizadas, por turno tenemos por lo menos dos o tres pacientitas, algunas confirmadas y otras que se descartan más de alguna vez con todas estas técnicas que hoy día les describí. Así que revísenlo con calma. Nuevamente, decirles que la presentación se basa en la guía perinatal, en el manual de la Católica, Pérez Sánchez y Williams, y también actualización al 2020 del UpToDate. Ahí pueden profundizar, hay algunos esquemas ahí, hay algunas informaciones, algunos gráficos que pueden complementar, pero básicamente, y las diapositivas que aquí están incluye la mayor parte de la información que necesitan. Revísenla, véanla bien y vamos a tener nuestra sesión de preguntas. Vean bien. Si bien, insisto, cuando pasen por internado, sobre todo, van a tener una chance bien clarificadora de todo esto que hemos hablado en esta clase. En lo que está en esta diapositiva está la base, no solo para las preguntas, sino para lo que ustedes necesitan como médicos generales y lo que van a necesitar en específico en el internado, para su MNACON y para su desempeño, pues incluso como médico general. Nos estamos viendo. Chao, alumnos.